Bueno, vamos a comenzar. Como todos sabéis, normalmente en los actos de la Fundación comenzamos o terminamos escuchando el himno nacional. Hoy lo vamos a hacer de esta manera, como no podía ser de otra forma, y comenzaremos este acto escuchando todos en pie el himno nacional. ¡Viva España! Presidente José María Aznar, consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, doña Regiña Plañol, exministros de nuestra nación, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, José Manuel Otero Novas, Jaime Mayor Oreja, consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti. Querido vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras, patrono de nuestra fundación, que estarás llegando. Queridos Amando de Miguel, Cristina López Slisting, Paco Caja, Gustavo Bueno, Adolfo Puerego, patronos de honor de nuestra fundación. Querida y admirada Ana María Vidal Abarca, presidenta fundadora de la VT. Querida María Ángeles Pedraza, presidenta de la VT, que has hecho un importante esfuerzo por estar hoy aquí con todos nosotros. Querido José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo. Querido vicepresidente del Foro de Ermua, Ricardo Benedí, además español ejemplar, querido amigo. Y queridos amigos de la nación, que durante estos años habéis sido nuestro aliento, nuestro sostén y una parte esencial de esta fundación para la defensa de la nación española, gracias a todos por vuestra presencia y por vuestro cariño. Parece que 5 años fueran un rato largo en la vida de un hombre y únicamente un suspiro en la vida de una nación. Sin embargo, para España estos 5 años no han pasado en balde. En este lustro parece que por nuestra nación hubieran pasado décadas, y no de senda de progreso y de unidad, sino por el camino tortuoso del retroceso y de la división. Por eso celebramos este 5º aniversario con un sabor agridulce, con la satisfacción del deber cumplido, pero con la convicción de que queda todo por hacer, de que queda una titánica tarea por delante para alcanzar los objetivos fundacionales que engendraron nuestro nacimiento. La restauración del patriotismo, el cultivo de la concordia entre españoles, el fortalecimiento de nuestra unidad y la promoción de grandes acuerdos nacionales. Podemos decir sin vanagloria que hemos contribuido, en parte, a la recuperación de los valores patrióticos en España y a cierta exhibición desacomplejada y orgullosa
de los símbolos que nos unen: la Escuela de Verano de Denaes, los Premios Españoles Ejemplares, el Premio Nacional de Oratoria Gabriel Cisneros, amigo y patrono de nuestra fundación, que nos ha abandonado durante esta andadura, al igual que lo hizo don Sabino Fernández Campo, han sido hitos que han impulsado la presencia de la cuestión nacional en el debate social y político español, también en los medios de comunicación, desde una óptica patriótica natural y muy distinta a la que venía utilizándose. También hemos contribuido a la movilización social en defensa de la causa de las víctimas del terror, que no es otra que la causa de la nación española, la de la memoria, la dignidad y la justicia. Hemos acudido a los tribunales en defensa de nuestros símbolos, de nuestra legislación y del honor de nuestra nación. Hemos aportado estudios y libros en defensa de la nación española y a favor de una detallada reforma constitucional. Pero 5 años después constatamos que nos encontramos al inicio del camino. Apenas hemos dado un paso, pero nuestro camino no tiene marcha atrás, al igual que nuestra determinación y nuestra confianza en España y en todos vosotros. Gracias por estar hoy de nuevo junto a nosotros. A continuación, se dirigirá a todos nosotros el presidente de nuestra fundación, Santiago Abascal. Muy buenas noches. Querido presidente José María Aznar, querida consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañol, queridos miembros del patronato de la Fundación Denaes, queridos amigos de la Nación y amigos todos, muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Conmemoramos el 5º aniversario de la Fundación Denaes para la defensa de la nación española y, aunque una vez más pueda parecer fórmula retórica, nunca fue tan cierto un deseo, el de que no hubiéramos cumplido ni un solo año de existencia porque esta fundación fuera una herramienta innecesaria para la sociedad española. Atravesamos días azarosos y turbulentos de nuestra vida colectiva y más que nunca hemos de tomar conciencia de que lo que podría ser una buena noticia, que una organización criminal cese de asesinar a nuestros compatriotas, puede transformarse si no se actúa con fortaleza y prudencia, con patriotismo y con clarividencia en el análisis de la situación, en la peor de las noticias. La de que una banda terrorista, si su brazo político obtiene el poder en la comunidad autónoma vasca, traslada su campo de acción, su terreno de juego, desde el terror a la insurrección institucional contra el Estado constitucional español, con una vulneración total del imperio de la ley y con una eventual declaración de la secesión y de la independencia. Todo ello mientras tutela un proceso de inacción del Estado bajo la amenaza soterrada de la vuelta a las armas, que daría continuidad a un larguísimo, innegable e incontestable proceso de claudicación. Después de 30 años de padecer el reiterativo y el débil discurso de que en democracia todas las ideas son defendibles y todos los proyectos plausibles, después de estar tanto tiempo concentrados en proclamar la ilegitimidad de los medios terroristas y dejando salir indemnes los fines totalitarios y secesionistas, hoy nuestro discurso se encuentra argumentalmente desarbolado ante la ofensiva nacionalista que se avecina de manera irremediable. Hemos de enmendarnos. No todo es defendible y plausible en democracia. No lo es la limitación de las libertades ciudadanas, no lo es el cuestionamiento de la igualdad radical del hombre, no lo es la impugnación de la democracia misma y no lo es, faltaría más, la disolución de la unidad nacional. Nuestra obligación es desmontar la supuesta legitimidad de esa reivindicación y del pretendido derecho de secesión de una parte de la nación. Y existe un argumento de fondo absolutamente inapelable para negarlo. Se priva a los españoles de un patrimonio que también les pertenece y que además les pertenece de manera irrenunciable. Es cierto que también hay quien piensa que en una democracia como la nuestra, los españoles podríamos llegar a renunciar voluntaria y conjuntamente en plebiscito nacional a esa herencia, aunque por razones de toda índole se sostenga que no debamos. Aquí sostenemos que ni siquiera podemos. Apoyados en la doctrina clásica de los límites del poder constituyente, mantenemos que una reforma constitucional, cualquiera que sea, no puede modificarlo todo ni admitir la segregación de una parte de nuestro territorio y de nuestra nación. El poder constituyente constituido
no puede atentar contra su propio fundamento, que no es otro que la existencia, la continuidad histórica y la unidad de la nación española. En España hay, desde hace muchos años, dos proyectos nacionales fuertes. Y no nos engañemos, ninguno de ellos es el español. El nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán llevan décadas cultivando desde la sociedad civil y desde las instituciones el fermento que socave la convivencia nacional. Y ni descansan, ni ceden terreno, ni escatiman tiempo y fondos públicos. Ante eso, ¿qué necesita España? España necesita un proyecto alternativo que cultive la cohesión de la sociedad española, la fortaleza de sus instituciones y la potencia de su patriotismo. Los españoles necesitamos un proyecto que invierta el proceso desvertebrador de España que ha provocado que la crisis económica sea aún más profunda. Necesitamos un proyecto nacional español que no descanse, que no escatime esfuerzos, que no ahorre tiempo, que no hurte medios. España necesita ya el proyecto que establezca un plan de regeneración nacional a corto, a medio y a largo plazo. En ese campo, creemos humildemente que la Fundación de NAES cobra más sentido que nunca para ayudar a esos objetivos de restauración nacional desde la sociedad civil. Pero necesitamos trabajar codo con otras instituciones y necesitamos que ese proyecto se haga también desde las más altas instancias del Estado, en cumplimiento de los principios y los valores proclamados en nuestra Constitución. Que la sociedad acompañe a las instituciones públicas y las instituciones públicas a la sociedad, a las asociaciones y a las fundaciones en una respuesta coordinada, cabal y efectiva ante el desafío rupturista planteado. 5 años después, hoy volvemos a comprometernos con más fuerza y con más ahínco que nunca, también, ¿por qué vamos a negarlo?, con más preocupación. Volvemos a hacerlo a través de este instrumento al servicio de España, que es la Fundación de NAES. Volvemos a comprometernos no solo con un proyecto, sino con una realidad que se resiste a perecer, la de la existencia histórica de una España libre, de una España unida y de una España democrática que quiere seguir siendo una nota fundamental en el concierto de las naciones civilizadas y no una anomalía más en un coro anárquico, polifónico, tribal y liberticida. Nosotros mantenemos intacta nuestra esperanza en España y en su pervivencia histórica, porque tenemos fe en la nación española, porque contamos con el pueblo español, porque el pueblo español tiene derecho a la unidad de España, porque contamos con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Tiene la palabra el presidente José María Aznar. Muy buenas noches a todos, queridas amigas y amigos, querido Santiago. Muchas gracias por estar aquí a todos vosotros y muchas gracias por invitarme al aniversario de este aniversario, quinto aniversario de la Fundación. La verdad es que tengo que decir que muchas cosas buenas se pueden decir de Santiago Abascal, pero que sea perseverante es una de ellas, porque ha estado 5 años persiguiéndome para que participase en un acto de la Fundación con absoluta constancia y absoluta intensidad y finalmente lo ha conseguido. Y por lo tanto, no sé si es para darle la enhorabuena o no, pero es para felicitarle por la perseverancia. En todo caso, quiero decirles que muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí esta noche y por la atención que podáis prestar a lo que yo pueda decir. Hace un año, en una intervención pública cuyo título es Discurso sobre la nación española, pues pronuncié, entre otras, unas palabras que quisiera recordar literalmente en esta ocasión y que son las siguientes. La nación española es mucho más valiosa que lo que intentan quienes encuentran en ella una resistencia a sus proyectos políticos. Lo es por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y del pluralismo social y cultural. Lo es por la consideración personal del ser humano, por la limitación y la vigilancia del poder político y por el respeto al Estado de Derecho. Todo esto diferencia lo que la nación española ha sabido poner en el mundo
de lo que cada día pretenden poner en él quienes procuran su desaparición. De esta superioridad moral verdaderamente radical debemos ser conscientes los españoles y en ella debemos encontrar ánimo para enfrentar inteligentemente a quienes pretendan dañarnos. La nación española no va a dejar de existir como realidad social por el hecho de que se pretenda actuar como si no existiera. Tampoco porque sufra ataques que en ocasiones han sido brutales. Eso puede dañar nuestro progreso y llevarnos al abatimiento, pero el sufrimiento de alcance nacional y su superación son también evidencia de que la nación, ese singular vínculo de solidaridad entre los españoles, existe. Durante nuestra reciente historia democrática, nada ha llevado más sufrimiento a nuestra nación que el terrorismo. Y ahora que he procurado aclarar algunas cosas que considero fundamentales sobre la nación española, creo que resulta más fácil aclarar también algunas cosas fundamentales sobre el terrorismo y su derrota. ETA está derrotada histórica y socialmente. La derrota de ETA es uno de los grandes éxitos de la nación española. La hemos derrotado con la limpieza de la ley y la democracia, con el Estado de Derecho y la movilización de la sociedad española, respaldando a sus fuerzas de seguridad, con el impulso moral y el ejemplo cívico de las víctimas. La hemos derrotado entre todos. La colaboración internacional acabó con sus santuarios. La ley de partidos acabó con su perverso doble juego de votos y bombas contra la democracia. El cumplimiento efectivo de las penas aseguró que la cárcel es el destino final de la carrera de los terroristas. Y ahora hay que hacer efectiva esa derrota. Hacer efectiva la derrota significa que no hay precio alguno que pagar a los terroristas. No lo hubo cuando mataban, no lo puede haber ahora. Son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la nación, a la democracia, a las víctimas. Es de justicia que los delincuentes paguen por sus crímenes. Y el Estado de Derecho no ha sido un problema, ha sido y es la solución. Debemos, pues, rechazar de plano la falsa idea de que aplicar las leyes obstaculiza la derrota del terrorismo y no aplicarlas la facilita. Son las leyes las que han derrotado al terrorismo y solo las leyes harán efectiva esa derrota. ETA y sus cómplices políticos están derrotados y nadie debe facilitar por acción o por omisión ninguna vía para que ETA y sus cómplices políticos escapen a su derrota. No nos dejemos enredar por este juego de unos supuestos terroristas buenos que quieren convencer a otros terroristas malos para que dejen el terrorismo del que todos ellos son responsables. Hay que impedir que este juego sea el último fraude que el terrorismo intente con éxito. Permítame que insista, la cuestión hoy no es si ETA está derrotada, la cuestión es impedir que ETA escape a su derrota. Quienes hablan de perdón, de reconciliación y de saber mirar al futuro mencionan sin duda palabras muy importantes. Pero nada sirve mejor a esos propósitos que la defensa íntegra de nuestro sistema político, cuyos fundamentos son precisamente la reconciliación, el perdón y la generosidad de espíritu para poder mirar al futuro. Fundamentos, aclaro y señalo, de nuestro sistema constitucional, que los terroristas querían y quieren destruir y del cual, al mismo tiempo, se quieren beneficiar. La nación española expresó en su Constitución una voluntad sincera de concordia y cualquiera que busque concordia encontrará su lugar en nuestra nación. Algunos círculos políticos y de opinión han cultivado la idea de que el terrorismo que hemos sufrido era una asignatura pendiente de una transición mal resuelta o el producto de un supuesto déficit democrático de ese proceso. Esta ha sido una fabricación nociva que solo ha servido para legitimar a ETA y que ahora podría volver a hacerse presente.
podría volver a hacerse presente como excusa para explicar que algo habrá que pagarles, que su historia no es enteramente reprobable, que el crimen hay que contextualizarlo, que sus medios son rechazables, pero que parte de sus fines son comprensibles, que los verdugos son víctimas de una circunstancia histórica, que hay que arrimar el hombro por la paz. En definitiva, intentar ahora hacer como si ETA no existiera, casi como si nunca hubiera existido, como excusa, exactamente para no hacer efectiva su derrota. Nuestras leyes ya fijan de modo claro el camino a seguir, el que conduce a la derrota efectiva del terrorismo y al triunfo de la libertad. Y fijan también el camino que debe transitar quien sinceramente busca el perdón y lo obtenga de sus víctimas. La reconciliación, el perdón y la concordia es precisamente lo que ETA ha puesto en su diana desde hace décadas. Y pese a todo, siempre los españoles han estado dispuestos a atender el arrepentimiento de los terroristas que dejaron de serlo y a actuar con generosidad. Ejemplos de ellos no faltan, y esa es también la fortaleza de la nación española. Pero no es eso de lo que se trata ahora, sino de algo muy distinto. Lo que los terroristas han pretendido siempre es que aceptemos la legitimidad de sus fines a cambio de que ellos acepten dejar de emplear sus medios. Dejar de matar a cambio de que su proyecto totalitario se acepte como legítimo sigue siendo hoy la misma transacción que los terroristas han pretendido siempre. Abandonar la violencia no puede ser solo renunciar a su uso desde ahora. Debe ser también el reconocimiento expreso de que nunca debió ser empleado. No se trata de crear unas condiciones nuevas en las que la violencia carezca de sentido para el terrorista. Se trata de establecer como idea de plena vigencia social que la violencia nunca ha estado justificada, que España no la merecía y que nada legitima el terrorismo. Que las víctimas son absolutamente inocentes y que los terroristas son absolutamente culpables. Insisto, se trata de rechazar que debamos actuar ahora como si ETA nunca hubiera existido. Pues bien, al confirmar la ilegalización de las organizaciones políticas de ETA, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró textualmente lo siguiente: un partido político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia o auspicien un proyecto político que no respete alguna o algunas de las reglas de la democracia, que aspire a la destrucción de la misma o que menoscabe los derechos y libertades que esta última consagra, no puede pretender que se le proteja contra las sanciones que se le hayan impuesto por cualquiera de estos motivos. Fin de la cita. En definitiva, ETA y sus cómplices políticos son incompatibles con la democracia, tanto por sus medios como por sus fines. Insisto, no son aceptables ni sus medios ni tampoco sus fines. No existe el derecho ni a crear partidos ilegales ni a votarlos. No se puede plebiscitar la dictadura, ni cabe someter a votación la integridad de la democracia. El menoscabo de los derechos individuales y el pluralismo no pueden ser sometidos nunca a transacción política. Lograr que el totalitarismo sea aceptado como una opinión política aparentemente legítima sería un éxito del terrorismo. Sería el reconocimiento de que el asesinato ha sido útil a sus autores. Sería la aceptación de que ha tenido algún sentido. Habría servido para la legitimación de la violencia. La disyuntiva entre legalización o violencia terrorista es falsa. De hecho, la evidencia es la contraria. Quiero recordar que en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco,
en las diputaciones foral vascas, en los ayuntamientos, en el Parlamento Foral Navarro y en el Parlamento Europeo, hubo representantes de ETA, mientras los pistoleros continuaban con sus campañas de terror. Y que se sepa, la presencia de estos terroristas en las instituciones no sirvió para evitar la muerte de nadie. Queridas amigas y amigos, la historia del terrorismo en España es demasiado cruel como para que nos permitamos ignorar todo lo que hemos aprendido, todo lo que las víctimas han sufrido, todo lo que las víctimas nos han enseñado. ETA jamás ha matado para la libertad, siempre lo ha hecho para la opresión y la dictadura. Y es precisamente la sacralidad de la vida humana arrebatada a las víctimas lo que debe darnos fuerza para continuar la defensa íntegra de la democracia española hasta la erradicación completa del terrorismo. Porque la vida, precisamente, se protege derrotando al crimen. No es verdad que las víctimas del terrorismo solo formen parte del pasado. Por desgracia, nadie puede ya revertir la muerte ni el dolor. Pero el sentido de la muerte y el sentido del dolor todavía están por decidir. El sentido del sacrificio y del sufrimiento todavía no ha sido fijado y no lo será hasta la derrota completa e incondicional del terrorismo. Establecer ese sentido es exactamente nuestra responsabilidad como nación. Quienes piden memoria, dignidad y justicia afirman el valor de nuestros principios políticos cuando más difícil es hacerlo. Renuncian a debilitar las bases de nuestra convivencia y de nuestra seguridad y eligen fortalecerlas con su sacrificio personal. No se trata solo de tenerlas en la memoria, se trata de reconocer su impagable sacrificio a favor de nuestra libertad. Y para reconocerlo, lo que debemos hacer es preservar intacta esa libertad. El mito de la imbatibilidad de ETA cayó hace ya tiempo, incluso para quienes se resistían a ello. Ahora lo que debemos hacer es asegurar que la derrota efectiva de ETA sea la culminación de nuestro pacto constitucional, el éxito completo de nuestro pacto político de convivencia. Y lo que debemos evitar es que la derrota de ETA pueda transformarse en la ocasión para reescribir o incluso para borrar nuestra historia como democracia. A España como nación el terrorismo no puede hacerle más daño que el que se derive de nuestra propia incapacidad para hacer de su derrota lo que debe ser, el triunfo de una nación que vence al terror en nombre de la vida y de la libertad. España no puede aceptar soluciones de excepción para hacer efectiva la derrota de ETA en ningún caso. Si se diera la impresión de que el Estado de Derecho que defendemos puede quedar en suspenso o ser aplicado a conveniencia, se estaría dañando extraordinariamente la democracia española y se expondría a sus instituciones a las más graves sospechas. No puede darse la impresión de que dos bandos moralmente equivalentes resuelven sus diferencias. La democracia española no debe desviarse del respeto incondicional a los principios del Estado de Derecho, porque sólo así podrá mantener intacta su legitimidad moral y política para derrotar incondicionalmente al terror. Esa ha sido siempre mi convicción y esa ha sido siempre mi forma de actuar. También en los peores momentos del ataque del terrorismo. También cuando el terrorismo se propuso acabar con los partidos constitucionalistas en el País Vasco y en Navarra mediante el asesinato sistemático de sus militantes y cargos públicos. También cuando entre esas víctimas estaban mis compañeros y amigos de partido. El final del terrorismo plantea un único riesgo: que perdamos en la victoria, es decir, que pierda la nación de ciudadanos.
que se le niegue su derecho a exigir a los terroristas todas sus responsabilidades. Y, por lo tanto, hay muchas cosas que están en juego para nuestra convivencia como españoles. Es responsabilidad de todos que la victoria contra el terrorismo sea la de la libertad y la de la justicia, la de la democracia y el Estado de Derecho, la victoria de las víctimas y su memoria sobre el relato infame que enaltece a sus victimarios. Quien quiera paz, que mire la obra de la nación española de 1978. Quien quiera concordia y reconciliación, que mire la transición. Quien busque generosidad para construir un futuro de democracia y libertad para todos, que asuma la Constitución. Y quien busque perdón, que tenga el valor de mirar a sus víctimas. Queridas amigas y amigos, estas son literalmente las palabras que pronuncié hace un año en la Universidad San Antonio de Murcia. Y a ellas hoy solo tengo que añadir una cosa, que sigo pensando exactamente lo mismo. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.